Shalom Haverim, muy buenas noches, bienvenidos a nuestra 42ª clase de Introducción al Judaísmo. Hoy cubriremos lo que dice aquí este material, que es ya la introducción a la Torah Shebe'al Peh. Vamos a hablar de la estructura interna de las obras de los rabinos del Talmud, de Jajamenu, Zichronam Libraja, de Hazal, que fundan básicamente la piedra angular del judaísmo moderno. O sea, el judaísmo, a pesar de que siempre se va a remontar de algún modo a la Biblia, es la Biblia filtrada a través de la interpretación de estos sabios. Y entonces pues vamos a hablar de las obras más importantes de este periodo histórico, y vamos a hablar también de su organización. Ok, entonces si me permiten, vamos al tablero. Me estoy dando cuenta con horror que este programa no graba simultáneamente video con audio, entonces el audio está un poquito desfasado. Entonces ahora que soy consciente de esta realidad que no puedo resolver, entonces voy a tratar de ser un poquito más sensible. Ok, entonces ya habíamos hablado que el Tanaj, es decir, la Biblia, lo que se conoce en el judaísmo como Torah Shebichtav, la Torah escrita, se remonta al 1200 hasta el año 300 antes de la era común, pero solo toma forma propiamente, es decir, en el sentido de que todos estos libros caen bajo el mismo techo hacia mediados de la época de los Tanaim. Entonces habíamos hablado de Rabbi Akiva, habíamos hablado de sus colegas. Leemos un número más o menos conservador, el año 120 de la era común. Para el año 120 de la era común, la Biblia como tal existe. O sea, la Biblia tal como la conocemos existe, con los libros que hablamos la semana pasada. Y los rabinos, el movimiento rabínico, el movimiento de los Jajamim, apenas tiene el texto bíblico en sus manos, no que no lo hubieran hecho antes, pero una vez ya tienen un texto en el que todos están de acuerdo que esto es la base, comienzan a trabajar en su proceso de interpretación. ¿Okay? Hagamos un pequeño recorderis. El movimiento rabínico comienza más o menos, se remonta a la época de los asmoneos, año más o menos 150 antes de la era común, con figuras como Shimon ben Shetach, como Shimon Hatzadik, pero verdaderamente los años gloriosos del movimiento rabínico en Eretz Israel van más o menos del año 15, 20, vamos esto para acá, podemos incluso hablar del año 0 al año 200. Estos son los que nosotros llamamos los Tanaim. Y la primera generación, bueno, son 6 generaciones de Tanaim, pero este es el primer grupo de sabios que van a trabajar a lo que nosotros conocemos como Torah Shebe'al Peh, o la Torah oral. Esta canonización de la Biblia, más o menos en el año 120, es producto de los Tanaim. ¿Quiénes son los Tanaim? Entonces podemos hablar de Hillel, de Shammai. Esta es la primera generación de Tanaim propiamente hablando. Hablamos de Rabban Yohanan ben Zakkai y sus discípulos, Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua, Rabbi Akiva. Y Rabbi Akiva es verdaderamente una figura, es una bisagra. O sea, Rabbi Akiva es el fundador en muchos sentidos de la literatura rabínica que viene
después, porque la inmensa mayoría de los rabinos que van a ser importantes en este movimiento cultural de los Tanaim, Rabbi Akiva es ejecutado por las autoridades romanas en el año 135 de la era común, después de la revolución de Bar Kokhba, y son los alumnos de Rabbi Akiva los que van a verdaderamente a impulsar este movimiento de la Torá oral. Entonces, figuras como Rabbi Meir, como Rabbi Shimon Bar Yochai, como Rabbi Elazar, como Rabbi Yehuda, pues figuras que si una persona ha estudiado un poquito de Mishnah o un poquito de Talmud, se los va a encontrar prácticamente en cada página. Y este proceso concluye en el año 200 bajo el auspicio de año 200 de la era común, Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda el príncipe, que no solo era la autoridad máxima a nivel rabínico en Eretz Israel, sino que también era la autoridad máxima a nivel político. O sea, este título, el príncipe, es lo que los romanos llamaban etnarcos, el etnarca. Es decir, esta era la persona que tenía que responderle a los romanos por todos los judíos de Eretz Israel. Y sucede que esta persona no solo era una persona muy bien conectada a nivel político, sino que también era el rabino más importante y más brillante de su generación. Discípulo de los discípulos de Rabbi Akiva, y es bajo el liderazgo de Rabbi Yehuda Hanassi que las primeras grandes obras de la literatura rabínica verdaderamente salen a flote. En la discusión rabínica, o sea, Torah Shebe'al Peh Haverim, el nombre nos dice mucho, es Torah oral. Es decir, la mayoría de esta Torah había sido desarrollada en los 200 años precedentes en las academias, en las yeshivot de Eretz Israel, a través de discusión oral. Rabbi Yehuda Hanassi llega a un problema. Rabbi Yehuda Hanassi dice, aquí el judaísmo, o sea, Roma no va a desaparecer, y tenemos el problema de que posiblemente esta Torah oral se vaya a perder si no es de cierto modo fijada. Entonces Rabbi Yehuda Hanassi fija o compone una serie de escritos que van a ser la base para la segunda parte de esta conversación, que son los Talmudim. O sea, hoy vamos a cubrir del año 0 hasta el año 700 más o menos, pero son los 700 años, en mi opinión, más importantes y más formativos del judaísmo moderno. Nosotros no practicamos un judaísmo bíblico. Quieren practicar un judaísmo bíblico, Javerim, no tienen dirección. No hay nadie hoy en este planeta que practique la religión de los patriarcas o la religión de los profetas. Eso no existe. Ni los caraítas, ni los semicaraítas, ni los pseudocaraítas, ni los mesiánicos, ni los netzaritas, muchísimo menos. Nadie practica esto. ¿Por qué? Porque después de la revolución rabínica es prácticamente imposible acceder directamente a la Torah, si no es a través de la imagen. Existe, por supuesto, muchos grupos contemporáneos que le creen a Lutero este cuento de sola escritura. Entonces ellos creen que porque pueden abrir la Reina Biblia Valera y leerla en español, ya creen que la voluntad del Eterno y todas estas bobadas. El judaísmo es un brit, es un pacto mediado históricamente, es decir, 3000 años, y el pacto cambia, pero solamente aquellas personas que están dentro del pacto pues pueden medir y pueden juzgar este cambio. Ok, esto es como si yo mandara un libro de cocina mexicana. Voy y compro el último libro de cocina mexicana escrito en el año 2016 y lo meto en una cápsula del tiempo
y dentro de 3000 años lo abre un chef gourmet y de algún modo pues puede descifrar el lenguaje y dice, bueno, aquí están hablando de aguacates y de tomates, pero pues en 3000 años, Javerín, especialmente pues con toda la modificación genética que estamos haciendo, pues quién sabe si esas frutas existan, ¿cierto? Y hay muchos conceptos que no van a, que, o sea, que a menos, que van a significar muy poco si yo hago ese salto de 3000 años sin ningún tipo de comunidad intermedia que medie. Y sí, definitivamente en 3000 años en México van a estar comiendo comida muy diferente a la que comen hoy en día. Pero es una aproximación muchísimo más honesta y muchísimo más orgánica a pretender que yo pues simplemente puedo 3000 años después tomar un libro y creer que lo entiendo sin preguntarle pues a la comunidad que lo he estado viviendo y observando y obedeciendo en los últimos 3000 años. Ok, preguntas hasta este momento. She'elot. El segundo templo cae durante la época rabínica y es justamente este vacío que deja el templo lo que le permite a los rabinos volverse la cara oficial, entre comillas, del judaísmo. En la época del segundo templo había muchísimos judaísmos. Había el judaísmo saduceo, judaísmo fariseo, esenios, grupos netzaritas, grupos pseudocristianos, grupos que seguían otros falsos mesías en Eretz Israel, o sea, había de todo. Pero todos ellos de cierto modo estaban conectados de una manera muy íntima con el templo y los únicos que tenían las herramientas culturales para sobrevivir como judíos era el movimiento rabínico. Los cristianos sobrevivieron exportando la religión a Roma y a Grecia y a los gentiles. Es otra forma de sobrevivir, pero el judaísmo se mantiene, o sea, como judaísmo, el único judaísmo que sobrevive la destrucción del templo fue el judaísmo rabínico. Akiva no estaba vivo en la destrucción del templo. Y si estaba vivo era un peladito. Akiva muere en el año 135. Estamos hablando o sea, si Rabbi Akiva nace cuando el templo es destruido, tendría 65 años al morir, lo cual es bastante optimista, dado que pues en este tiempo la mayoría de la gente no llegaba a los 40. Ok, muy bien. Entonces, para entender la literatura rabínica, yo creo que hay una distinción que hace el Rambam en su introducción al Sefer, al Mishneh Torah, que es muy útil para entender los dos tipos de literatura rabínica que existen. El Rambam habla que hay dos tipos de literatura rabínica, en general, o sea, él habla, existe la Biblia y todo lo que viene después de la Biblia es o un Perush o un Hibur. ¿Me equivoco, Yudel? Perush es un texto, Perush significa literalmente interpretación. Yo tomo un texto y trato de entender lo que dice. Perush es un texto dependiente, ¿cierto? Yo siempre tengo una interpretación de algo. Hibur es una composición. Es cuando yo tomo el material y lo organizo de una manera completamente diferente. Y puede que sea el mismo material, pero es una presentación nueva que no tiene nada que ver con lo anterior.
¿Se les ocurre, Javerín, cuáles fueron los primeros, cuál fue la primera estrategia de los rabinos? ¿Apuntarle al Perush o apuntarle al Jibur? ¿Cuál del al Perush? Exactamente. Los primeros textos rabínicos, hablando en términos cronológicos, fueron Perushim. Recordemos, la Biblia es nueva. La Biblia es nueva. O sea, muchos textos de la Biblia eran milenarios, pero la Biblia como Biblia es nueva. Entonces, lo primero que hacen los rabinos, los textos más antiguos del movimiento rabínico son Perushim, son interpretaciones de la Biblia. Y estas se subdividen a su vez en dos categorías. Todos estos textos comparten el mismo nombre. Midrash. Midrash. ¿Qué es el verbo lidrosh? Dalet, resh, shin, del cual viene la palabra midrash. Darash es preguntar, o sea, en el sentido casi de un oráculo. En el libro, los profetas, cuando alguien viene a consultar a un profeta, dice, vamos a darash et Elohim, vamos a consultar a Dios. Ok, es aproximarse a algo y tratar de sacar. En la tradición sefaradí clásica hay dos procesos de lectura rabínica que se hablan, se les conoce en español. El Jajam Faur, José Faur habla bellísimamente de esto en su libro La Sociedad Horizontal. Uno es el proceso que se llama asacar. Vamos a sacarle cosas al texto, vamos a tratar de entender el texto y vamos a tratar de expandir el texto, pero basado en el texto mismo. Asacar. ¿Ok? Y este es en efecto el primer instinto de del movimiento rabínico, es sacar cosas del texto bíblico que ellos acaban de fijar. El segundo movimiento, que va a venir un poquito después, se llama en español ajuntar, que eso es literalmente lo que significa jibur. Jibur es conectar cosas o conectarlas de manera diferente. Entonces, primero veamos el proceso de asacar. Esto es lo que se llama midrash. Midrash es sacarle jugo, sacarle interpretación al texto. Los midrashim se dividen en dos familias, en dos grandes familias. Por un lado tenemos Midrashei Halajá, y en la otra familia tenemos Midrashei Agadá. ¿Cuál es el propósito de Midrashei Halajá? Es leyendo el texto bíblico. Y aquí Midrashei Halajá, por supuesto, ¿qué es Halajá? Halajá es ley. Halajá es comportamiento. Midrashei Halajá solo se ocupan de la Torah. No hay Midrashei Halajá sobre los profetas, no hay Midrashei Halajá sobre los escritos. Midrashei Halajá solo hay exclusivamente sobre la Torah. Es tratar de sacar leyes de la Torah, o tratar de entender las leyes de la Torah, los detalles de las leyes de la Torah. Este es el proceso de Midrashei Halajá. Pregunta: ¿todos los textos de la Torah tienen Midrashei Halajá?
La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el Génesis no tiene ley. O sea, en Génesis hay 3 mitzvot. Reproducirse, circuncisión y separar el nervio ciático. Esas son las 3 mitzvot que aparecen en Bereshit y aparecen mejor explicadas mucho después. Entonces, Midrashei Halajá son comentarios legales que hacen los rabinos basados en el texto bíblico. Es decir, siguen el orden del texto bíblico. En orden, entonces, Éxodo comienza a hablar de las leyes de... ¿Cuáles son las primeras leyes que aparecen en el Éxodo? Mitzvot, estamos hablando de mitzvot, no de historias, las plagas y el faraón y todo el cuento. Mitzvot, ¿cuáles son las primeras mitzvot que aparecen en el Éxodo? Capítulo 12 más o menos. Pesaj. Leyes del calendario, pero leyes de Pesaj. Luego son las leyes de Parashat Yitro, los 10 mandamientos, las 10 elocuciones. Luego viene Parashat Mishpatim, derecho legal. Entonces, el Midrash Halajá sobre el libro del Éxodo tiene un nombre especial que se llama Mejilta. La Mejilta. Y en efecto, hay 2 Mejiltaot. Porque hay aquí 2 escuelas de pensamiento. Por un lado está la Mejilta de Rabbi Ishmael, que es por lo general a lo que nos referimos cuando hablamos de la Mejilta. Rabbi Ishmael era el gran opositor de Rabbi Akiva, el gran Bar Plukta, el gran dolor de cabeza de Rabbi Akiva. Y hay otra Mejilta, que es la Mejilta de Rabbi Shimon Bar Yochai. Y esta, a diferencia del Zohar, sí la escribió Rabbi Shimon Bar Yochai. O bueno, al menos podemos conectarlos. ¿Ok? Si ustedes leen la Mejilta, ¿qué van a encontrar? Ejemplo de una discusión de la Mejilta. Se cita un verso bíblico del Éxodo. El rabino tal dijo tal, el rabino tal dijo tal, y así es como lo interpretamos. El propósito de los Midrashei Halajá es aclarar los puntos de observancia y de la ley basados en la Biblia directamente. El libro de Levítico, Midrash Agadá, se llama la Sifra. Y es lo mismo. Es el mismo ejercicio, pero basado en el libro de Levítico. Para el libro de Números, Bemidbar, Sifri, que es muy confusamente el mismo nombre que se utiliza para Sifri o Sifrei para el libro de Deuteronomio. Estos son 2 libros diferentes. Entonces, se conoce Sifrei de Barim y Sifrei Bemidbar. Y estas son explicaciones basadas en los versículos bíblicos, basados en el orden de la Biblia. Entonces, si ustedes quieren encontrar algo en los Midrashei Halajá, ustedes abren y buscan el versículo y están en orden. Esto es posiblemente la actitud más natural. Una vez yo he codificado la Biblia, pues entonces vamos a tratar de transformar la Biblia en un manual útil de comportamiento. Eso es lo que trata de hacer los Midrashei Halajá. Preguntas.
El lenguaje de los Midrashei Halajá es arameo eretz israelí, a veces tremendamente difícil de entender, porque es precisamente antiguo, es texto muy antiguo y es un texto profesional. Estas son las discusiones del Bet Midrash de los Tanaim. O sea, este texto no estaba diseñado para consumo público. Esto eran las notas de clase o las decisiones. O sea, era como el registro legal de las discusiones que tenían los rabinos en el Bet Midrash sobre la Biblia. Preguntas. בר יוחאי נמשכת אשריך שמן ששון חבריך. Ese, o sea, la Mejilta sí la escribió Rabbi Shimon. ¿Es falso que el Zohar es de Rabbi Shimon? Sí. Sí, sí. Ya esto lo hemos hablado varias veces. Varias veces. No vale la pena ni siquiera o sea, ni siquiera revisarlo. Busca, el mejor artículo que hay sobre eso es en la Enciclopedia Judaica. Gershom Scholem escribe sobre el artículo sobre el Zohar. Escribe un excelente, relativamente breve ensayo sobre las diferentes teorías de autoridad del Zohar, pero pues hoy en día en el mundo crítico no hay nadie que se cree ese cuento. O sea, Rabbi Shimon Bar Yochai no hablaba español. ¿Ok? Perush significa literalmente interpretación. Cuando yo parash algo, yo lo subdivido, yo lo analizo. ¿Cierto? Una parashá es cuando yo tomo un texto y lo corto. Cuando yo hago un perush, significa yo lo analizo. O sea, el verbo analizar viene del griego analeizo, que es desenredar. Desenredar, es cortar en pedacitos. Eso es lo que hace un perush. Yo tomo un texto y trato de entender qué es lo que hay adentro de este texto. Ese es el perush. Ahora, hay muchas cosas que un perush puede desentrañar. A los Midrashei Halajá solo les interesa sacar, bueno, ¿cuál es la ley? En la otra columna tenemos Midrashei Agadá, que es lo que la gente por lo general piensa cuando oye la palabra Midrash. Cuando ustedes sacan de su biblioteca el Midrash, dice, es Midrashei Agadá. ¿Qué es Agadá? Agadá, a diferencia de Halajá, Agadá es teología, es interpretación bíblica. O sea, Agadá significa literalmente narrativas orales, cuentos, leyendas. Ahora, no porque algo sea un cuento o una leyenda significa que sea trivial. El texto bíblico es un texto profundamente lleno de huecos, tanto a nivel legal, ¿cierto? El texto, la Torah nos dice cómo divorciarnos, pero no nos dice cómo casarnos, porque asume que la gente sabe casarse. Y a nivel narrativo, es decir, las historias, los cuentos de la Torah tienen muchos huecos. Un ejemplo trivial. ¿Quién es el que negocia el matrimonio de Isaac con Rebeca?
¿Cómo se llama ese señor? Ah, Javier sabe por dónde va el agua al molino. La mayoría del mundo judío diría, ah, Eliezer. Eliezer el Damaseno, el sirviente. No, la Torah simplemente dice, Eved Abraham, el siervo de Abraham. ¿Qué es lo que hace el Midrash? Conectar, conectar, conectar. Oh, este otro Midrash, pues bellísimo, famosísimo. ¿Por qué Dios elige a Abraham? Vayomer Hashem el Abraham lech lecha me'artzecha me'molatecha u'mebeit avija. Y dijo Dios a Abraham, sal de la casa de tu padre. Vavuz, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces tenemos esta historia fantástica de que Abraham descubre a Dios, ¿cierto? Viendo, es también la base de la famosa canción en ladino, Abraham vino, ¿cierto? Abraham observa el mundo y dice, mire, aquí debe haber un orden, debe haber una jerarquía, porque yo veo que todo en el mundo pasa y siempre hay algo que gana, entonces debe haber un poder supremo, y es entonces cuando Dios dice, se le revela, o sea, primero Abraham descubre a Dios y luego Dios se le descubre a Abraham. ¿Eso está en la Torah? No. Pero el Midrash Agadá viene a resolver esas preguntas que la gente tiene. Es decir, estas son interpretaciones de las narrativas bíblicas que no tienen que ver con la ley, sino que tienen que ver con la historia y en muchos casos, o sea, con el cuento, con la narrativa, y en muchos casos vienen a explicar temas teológicos. Ya vamos, aguanten, al Talmud vamos a llegar. Aquí estamos hablando el primer bloque. Estamos en el primer piso, ustedes están hablando del penthouse. Aguaite el burro, aguaite el burro. Tranquilos, tranqui. ¿Ok? Los Midrashei Agadá son los primeros textos rabínicos que tratan de hacer exégesis bíblica. Pero es exégesis, o sea, por exégesis entendemos ampliación y no interpretación, sino, o sea, por ejemplo, un personaje como José. O sea, Yosef se merecía lo que le hicieron sus hermanos, ¿sí o no? Tu opinión. O sea, los rabinos se sentaban a hablar. Oiga, la historia de José, nunca se nos dice si José, o sea, José, no, así no tenía que ser, eso es determinismo. Los rabinos se sentaban y había gente que decía, no, a mí me parece que José era un exhibicionista, un picao, etcétera, 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 etcétera. Y desarrollan midrashim sobre José, donde José queda muy mal parado, ¿cierto? Entonces José se ponía maquillaje y pasaban los hermanos y decían, no, yo soy el preferido de mi padre. Entonces los hermanos, ay, venga, hermano. Había otros rabinos que decían, no, mire, José es Yosef Atzadik, que es el justo, el yo no sé qué. En Midrashei Agadá, por eso, Javerim, es que si no lo han estudiado, paren todo lo que están haciendo y vayan y miren en el canal de YouTube mi introducción al Midrash. Es el texto del hijo del Rambam, Rabbi Abraham ben Rambam. El problema teológico más grave hoy en día en las comunidades emergentes y en el judaísmo ortodoxo en general, en el canal de YouTube, casi todo está en el canal de YouTube, es la gente no entendiendo la naturaleza del Midrash.
Y esto es abrumador. Gente que se toma los midrashim de manera literal. Y creen que esto es palabra de Dios. Y creen que esta es la forma más auténticamente judía. Y lo que esto demuestra es que esta gente nunca ha estudiado midrash en serio. Cuando ustedes estudian midrash en serio, abren el texto del Midrash Rabbah, por ejemplo. Entonces, viene Rabbi Yehoshua ben Levi y dice una cosa, y viene el otro rabino y dice todo lo contrario. ¿Por qué? Porque estos son... O sea, el Agadá es el aspecto creativo de la lectura de la Torah. Esta gente estaba expandiendo la historia de la Biblia para comunicar mensajes teológicos, para comunicar mensajes morales. Entonces, para un rabino, Esav era un malvado. Para otro rabino, Esav no era tan malo. ¿Cuál de los dos tiene razón? Los dos tienen razón. Porque no están haciendo afirmaciones fácticas sobre el texto. No están diciendo, es que yo sé porque Dios se me apareció en una galleta y me dijo que Esav era malvado y yo tengo la clave secreta para entender qué era lo que verdaderamente pasó en la Torah. Eso no es lo que pretende el Midrash. El Midrash lo que toma es el texto bíblico y lo usa como una plataforma de ficción. Los Midrashim Haverim son ficción, a través de las cuales los rabinos del Talmud, o sea, los rabinos, no estamos hablando del rabino, el Talmud todavía no ha comenzado, me corrijo, los rabinos de la Mishnah, los Tanaim, avanzaban ideas teológicas y avanzaban ideas morales, porque esa era la forma en que lo hacían. Son parábolas, Haverim, o sea, son parábolas basadas en textos bíblicos y en desarrollos ficticios de las narrativas bíblicas para que sirvan como parábolas. Hoy en día, esto es una cosa endémica al mundo judío y particularmente peligroso en América Latina, es que la gente cree que los midrashim son la verdad, con B larga y con T, la verdad revelada. Entonces se leen el midrash dice y creen barbaridades. Sí, hay un midrash que dice que Rebeca tenía 3 años cuando se casó con Isaac. ¿Ustedes saben cómo llegan a ese midrash? Porque un rabino con síndrome obsesivo compulsivo se puso a hacer la matemática. Dice, si Rebeca nace cuando dice que nace, y conecta eso con la muerte de Sara, entonces ¿cuántos años tiene Rebeca? Cuando y le sale y la cuenta le sale en 3. Pero de ahí a creer que Rivka Imeinu tenía 3 años, primero que todo, guácala. Segundo que todo, esto es incoherente con el texto bíblico, que dice que Rebeca le da de beber a 10 camellos. Yo tengo una niña de 3 años que no es capaz de cargar una bolsa de mercado. No me vengan con cuentos bobos. Y no vamos a hacer a Isaac en un pedófilo. El punto de los midrashim no es explicar los secretos de la Torah. No, es desarrollar ideas teológicas y morales basados en narrativas bíblicas. ¿Pero por qué usaron eso? Porque esta gente no sabía de teología. La teología es un invento griego. Es cuando yo trato de utilizar los cánones lógicos de la filosofía griega para hablar de textos bíblicos, pero esto es completamente ajeno a los rabinos. Los rabinos hacían lo que hacían la gente en el Medio Oriente, y es contar historias basado en el riquísimo Vademecum, que es el texto bíblico. Y a veces muchos midrashim haverim son claramente lúdicos. Eran rabinos improvisando con el texto, conectando textos que no tenían nada que ver para mostrar de cierto modo su dominio del texto bíblico. Entonces, Midrashei Agadá hay sobre muchos textos bíblicos. Entonces, hay una colección que se llama
Midrash, Midrash Rabba. Y hay uno sobre cada libro de el Humash. Entonces, Bereshit Rabba, Shemot Rabba, Vaikra Rabba, Bemidbar Rabba, Devarim Rabba. Más aún, hay Midrash Rabba sobre varias de las Megilot. Ruth Rabba, Esther Rabba, Eija Rabba, Shirashirim Rabba. Los textos de los profetas por lo general no tenían Midrashim, pero hay Midrash Tehilim, hay un Midrash sobre Tehilim. O sea, aquí ya hay una mayor diversidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de narrativas y estamos hablando de teología. Entonces todo es excusa para hablar de ética y de teología. Entonces hay colecciones muy extensas de libros de la Biblia que tienen Midrashei Agadá. Hay otras colecciones. Hay una que se llama Tanhuma, que es un poco posterior. Y hay otras colecciones que ya no son propiamente rabínicas, pero siguen el mismo swing, siguen como el mismo movimiento, pero que son medievales, son del siglo VIII. Por ejemplo, Pirkei de Rabbi Eliezer, Midrash Agadol, todas estas son colecciones de Midrashim mucho más tardíos que siguen como el mismo estilo de los Midrashim, pero en general Midrashei Agadá los más importantes son Rabbah y Tanhuma, que son colecciones sobre los 5 libros de la Torah y sobre otros textos como las Megilot, Ruth, Eija, Shirashirim, etcétera, 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 etcétera. Teresa, hay Midrashim que son más populares porque sirven necesidades ideológicas. O sea, no todos los Midrashim son populares en la misma época. ¿Ok? Y te doy un ejemplo. Hay un Midrash súper oscuro que nadie en la historia pues había citado, que es un Midrash en Kohelet Rabba. Kohelet Rabba es un Midrash sobre el libro de Eclesiastés. Y dentro de ese Eclesiastés hay un Midrash que habla en que Dios le habla a Adán y le dice, oiga, parce, yo le voy a dar la creación a usted, pero si la destruye, allá usted, porque no le voy a hacer un segundo mundo. Este Midrash no lo había citado nadie en toda la historia, prácticamente en toda la historia del judaísmo. Aparece el movimiento de ecología dentro del judaísmo y adivinen qué, este Midrash pues una fuente pues súper citada. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos, nos sirve a nosotros. Entonces, los Midrashim, o sea, estas son colecciones cerradas. Estas son colecciones cerradas, es decir, Midrash Rabba es un texto discreto, es decir, es un texto... pero ¿qué Midrashim son más o menos importantes? Pues depende de la comunidad que los lea. El Pirkei Avot no es Midrash. Aguanten el burro, todavía estamos en el primer piso. Ok, entonces, ¿qué vale como Midrash importante? O sea, todo eso son corpus extensísimos y la gente cita de ellos aquellos Midrashim con los que resuenan. Y esto es algo que los judíos hemos hecho a través de toda la historia. Todos escogemos basados en nuestros valores.
qué textos le damos más relevancia y qué textos nos olvidamos de citar. Nosotros no somos robots. Así haya gente pues que, pero el consenso de los jajamim, el consenso... No. Nosotros escogemos aquellos textos que encontramos relevantes con nuestros valores y a esos textos les solemos dar más importancia. Somos humanos, eso es lo que hacemos los humanos, así es que somos lectores. Lean a Foucault. Hay midrashim sobre el libro de Job, pero son mucho más posteriores, o sea, no son midrashim de esta época, no son midrashim de los Tanaim. Hay muchos midrashim que les dicen Rabba, pero son bastante más posteriores. ¿Ok? Este cuento de crear libros y chantárselo a un rabino mucho más antiguo no se lo inventaron los autores del Zohar. Esto es una trampa bastante prevalente en la época rabínica. ¿Ok? Preguntas sobre esto. Con esto terminamos. Y durante los primeros 70 años o 100 años del desarrollo literario tanaítico, este es más o menos el derrotero. Perush. Se sigue el orden de la Biblia, ya sea para encontrar cuestiones legales o ya sea para encontrar cuestiones teológicas y éticas. Entonces, si yo estoy leyendo Bereshit Rabba sigue el orden de los psukim de la Torah. Entonces, si yo quiero encontrar midrashim sobre Lot, entonces los voy a encontrar entre midrashim sobre Abraham y midrashim sobre la Queda. ¿Por qué? Porque los midrashim siguen el orden del texto bíblico que están interpretando. Llegamos al año 200 y Rabbi Yehuda Anasí dice: Hebre, tenemos un problema. Tenemos todo este acervo de discusiones orales que hemos llevado durante los últimos 200, 300 años. Pero Roma no va para ningún lado. Tenemos que crear algo nuevo. Tenemos que crear algo nuevo que permita la supervivencia. No, el Talmud, no, todavía no viene el Talmud. No metan el Talmud hasta que yo no meta el Talmud. Estamos en el segundo piso, el Talmud es el tercer piso. Tercer piso. Estamos en el segundo piso. Segundo piso. Llega Rabbi Yehuda Anasí en el año 200 y dice: tenemos que reorganizar la Torah. Y no me traigan más el Pirkei. Ya va. Calma, pausa. Calma, pueblo. Rabbi Yehuda Anasí, basado, dice, en la experiencia de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva era un pastor, donde dice la leyenda, iletrado hasta los 40 años. Y cuando él comienza a estudiar Torah, dicen leyendas rabínicas, que Akiva utilizaba los mismos métodos para organizar Torah en su cabeza que él utilizaba para mantener las ovejas en su redil. Es decir, él ponía a todas las halajot sobre un tema juntas. ¿Ok? Entonces, como uno pone todas las ovejas blancas juntas, uno pone todas las ovejas negras juntas, o pone todas las cabras lejos. O sea, Rabbi Akiva era una persona que tenía un sistema de organización sintético. Es decir, él quiere poner todas las cosas juntas que son similares, a pesar de que no estén juntas en la Torah. Y esta idea pasa de Rabbi Akiva a Rabbi Meir, que la desarrolla un poquito, y es en el discípulo de Rabbi Meir, que es Rabbi Yehuda Anasí, que él dice: vamos a reorganizar la Torah Shebe'al Peh.
vamos a reorganizar la Torah Shebe'al Peh, y para esto toca hacer una composición, es decir, yo tengo que abandonar el orden bíblico y encontrar un nuevo orden. Entonces Rabbi Yehuda hace algo revolucionario y medio, rompe con el orden bíblico, dice, no, yo para entender la Torah Shebe'al Peh, de cierto modo tengo que organizar la Torah Shebe'al Peh de una manera diferente que no tiene nada que ver con la Biblia. Y este es el orden que Rabbi Yehuda Nasi le impone a la Torah oral. La 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 la. Esta fue la primera clase que yo enseñé hace casi ya 10 años, 8 años. Miren aquí una tablita tan linda de los Tanaim. Esta es la gente de la que hemos venido hablando: Hillel, Rabbi Yohanan ben Zakkai, Eliezer, Yoshua, Akiva, Meir y Rabbi Yehuda Nasi. Muy bien. Rabbi Yehuda toma todo el acervo de las discusiones orales de los 200 años previos y los organiza de acuerdo a 6 órdenes. Entonces hace el trabajo de Akiva y se inventa estos 6 órdenes, se los inventa. Esto no está en la Torá, esto no está en el Tanaj, esto no está en los profetas, esto se lo inventa Rabbi Yehuda basado en ideas de Rabbi Meir y Rabbi Akiva. Y dice, toda la Torá oral cabe en 6 grandes contenedores, los cuales se llaman los 6 órdenes, Shisha Sidarim. Y tienen estos nombres. El primer Seder son Seder Zeraim, las leyes agrícolas, o Zeraim significa literalmente semillas. Todas las leyes agrícolas caben en Seder Zeraim. ¿Ok? Segundo Seder, el segundo orden es Moed. Tiene que ver con las fiestas. Tercer orden, Nashim. Leyes matrimoniales. Cosas de mujeres. Nashim significa literalmente mujeres. Lo que nos pidan podemos. Si no podemos, no existe. Cuarto orden, Nezikin. Daños. Y Alejandro, aquí tienes Pirkei Avot. Pirkei Avot es parte de la Mishnah y pertenece a el orden de daños de Nezikim. Quinto Seder, quinto orden, quinta gran categoría, Kodashim. Sacrificios. Y el sexto y último Seder, Tohorot. Cuestiones de pureza. Dentro de cada Seder, Rabbi Yehuda Nasi subdivide temáticamente todas las discusiones que él considera relevantes en Masechtot o tratados, que son aún más específicos, sobre temas más específicos. Y cada tratado se subdivide a la vez en capítulos, donde se tratan temas aún más específicos. Esta reorganización de toda la Torá, Rabbi Yehuda lo hace absolutamente bajo su propia autoridad. No tenía no solo bajo su propia autoridad, sino en abierto desafío a la ley previa. Había leyes muy explícitas de que uno no podía reorganizar la Torah oral, que uno no podía escribir la Torah oral. Y eso es justamente lo que hace Rabbi Yehuda Nasi para salvar la Torah oral. Preguntas.
No hay explicaciones, era prohibido. Posiblemente para no hacerlo demasiado rígido. O posiblemente para que la gente no fuera perezosa. En el mundo antiguo había un gran prejuicio en contra de la palabra escrita. Lean el Fedro de Platón. Ahí tienen el mejor ejemplo. Platón decía, eso de escribir es para ñoños. El verdadero mensaje solo se puede traducir, solo se puede interpretar oralmente. No es, en mi opinión, algo que represente toda la actitud judía, pero ciertamente es una actitud de la época. O sea, los judíos somos tal vez el grupo étnico más comprometido con la palabra escrita que ha existido en la faz del planeta Tierra. Pero había partes de la Torá que no eran lícito escribirlas. El por qué es cuestión pues ya de especulación. Rápidamente, entonces Seder Seraim, Berajot, bendiciones. ¿Qué tiene que ver bendiciones con leyes agrícolas? Es una pregunta interesante. Muchas de las berajot son sobre productos agrícolas, es decir, yo bendigo cosas que me como. ¿Ok? PA es sobre las esquinas de los campos, que yo debo dejar sin cosechar para los pobres. Demai es casos dudosos de diezmo. Kilaim, combinaciones prohibidas de lana y lino, de sembrar dos tipos de semilla en un mismo campo. Todas esas leyes están cubiertas en Kilaim. Shevi'it es sobre el año sabático, el séptimo año. Terumot, diezmos a los Kohanim. Maaserot, diezmos a los levitas. Maaser Sheni, el diezmo que se hace para los pobres. Halá, la parte de los cereales que se separaba, de las masas que se separaban para los Kohanim. Orlá, las leyes de los árboles, de los 3 primeros años de los árboles donde no se podía comer el fruto, y el 4º año que se donaba al templo. Bikurim, las leyes de los primeros frutos. Entonces todo esto, con la excepción de Berajot, tiene que ver con leyes agrícolas. ¿Ok? Y Berajot también tiene un componente agrícola muy importante, pero pues también habla de liturgia, de rezo, del Shema, de la Amida, etc. Moed, fiestas. Shabbat, adivinen sobre qué es. Eruvin, es una continuación de Shabbat, es los diferentes tipos de ficciones legales que me permiten a mí transportar en Shabbat. Pesachim, habla sobre Pesach. Shekalim habla sobre los diferentes tipos de impuestos que había en la época bíblica. La gente tenía que traer los impuestos al templo. Yomá es sobre Yom Kippur. Sukkah es sobre Sukkot. Beitzah es sobre Yom Tov, las leyes de Yom Tov. Rosh Hashanah, adivinen sobre qué es. Ta'anit habla sobre ayunos. Megillah habla sobre Purim. Moed Katan habla sobre los días intermedios de las fiestas, sobre Hol HaMoed, y también el 3er capítulo de Moed Katan por alguna manera habla sobre las leyes fúnebres, sobre las leyes de Hilhot Abelut. Y Hagigah habla sobre el sacrificio que se traía en las 3 fiestas de peregrinaje. Este es Seder Moed. Cada uno de estos tratados está subdividido en capítulos. Hay tratados más largos. Shabbat es el larguísimo, Hagigah es breve, pero esa es la estructura. Seder Nashim, el orden de las mujeres o de ley matrimonial. Yevamot tiene que ver con la mitzvah del matrimonio levirático, es decir, cuando una persona muere sin dejar descendencia, el hermano debe casarse o hacer halitzah con la viuda. Ketubot habla sobre Ketubot, cómo casarse. Nedarim habla sobre votos, promesas. Yo prometo esta propiedad. ¿Por qué esto está en Nashim?
hay explicaciones. El Rambam en su introducción a la Mishnah trata pues de explicarnos todo, por qué todo cuadra donde debe cuadrar. Yo creo porque el derecho, o sea, el derecho matrimonial, la mayoría de las leyes de contratos civiles, de acuerdos entre personas, están descritos de algún modo u otro en Seder Nashim. Y un voto es un contrato. Nazir habla sobre las leyes de aquellas personas que hacían el voto de Nazir, de dejarse crecer el pelo, de no comer uvas, etcétera. Sotá, el proceso de encontrar a la mujer adúltera. Gitín, el divorcios, y Kiddushin, el proceso de matrimonio. O sea, Ketubá es una de las formas de casarse. Kiddushin es un poco más amplio sobre los diferentes tipos de matrimonios permitidos y prohibidos en el judaísmo. Cuarto Seder, Nezikin, daños. Esto es el derecho civil y el derecho penal del pueblo judío. Baba Kama es literalmente daños, ¿cierto? Si mi toro mata a tu toro, si yo hago un hueco en la calle. Baba Metzia es derecho comercial, si algo se pierde, cómo se venden cosas. Baba Batra es derecho de vecinos, derecho de herencias. Sanedrín es el derecho penal, ¿cierto? Cómo se establecen cortes, quién puede servir en una corte, cuáles son los diferentes castigos para los diferentes tipos de transgresiones, incluyendo pues lo que ocupa la mayor parte de Masejet Sanedrín, que es la pena capital, ¿cierto? Las transgresiones en la Torá que llevan a la pena de muerte, cómo se ejecuta, en qué casos, etcétera, etcétera, etcétera. Makot, hay otras transgresiones en la Torá que se castigan no con la muerte sino con azotes. Makot describe este proceso. Shevuot habla sobre juramentos, que eran parte importante del proceso legal, ¿cierto? Había cosas que yo podía, si te juro que no lo hice, y juraba yo frente a un bedín y no tenía que traer evidencia, entonces Shevuot define esto. Eduyot habla de diferentes testimonios sobre diferentes temas. Eduyot, o sea, Eduyot, Avot, aquí están son básicamente tratados que no caben en algún lugar y los pusieron aquí en Nezikin. Eduyot son testimonios de diferentes rabinos a través de la historia sobre temas legales. Lo que Pirkei Avot es sobre temas éticos. Opiniones de los rabinos sobre diferentes temas, ya sea legales, que es Eduyot, o morales, que es Pirkei Avot. Avodah Zará, las leyes de la idolatría, qué es idolatría, cuándo es idolatría, cómo se castiga la idolatría. Y Jorayot, que es uno de los tratados más fascinantes de la literatura rabínica, que habla sobre qué pasa cuando el Sanedrín se equivoca. Es prácticamente el tratado de derecho constitucional del Sanedrín. Muy interesante. Quinto Seder, Kodashim, cosas sagradas. Zebahim habla de los diferentes sacrificios que se hacían en el Beit HaMikdash. Menachot habla de los sacrificios de harina, de mosto, de aceite. Julín habla de las diferentes leyes de cómo sacrificar carne para poder consumirla por fuera del templo. Bejorot habla sobre los primogénitos de los animales y de los seres humanos. Arajín habla sobre diferentes impuestos que la gente tenía, autoponía valor. Temurá habla sobre cuando yo tengo que reemplazar un sacrificio con otro. Keritot o keritut, las diferentes transgresiones que llevan a la escisión espiritual, a karet. Meilá, las leyes de robarle al templo, o sea, ¿qué consiste un mal uso de propiedad consagrada? Tamid,
el tratado que describe las infinitas leyes de la ofrenda diaria, del cordero diario que se hacía en la mañana y en la noche. Midot, que es el tratado de los arquitectos, mide en íntimo detalle cada parte del segundo templo. Y Kinim, que habla sobre los sacrificios de aves. Y por último, Seder Tohorot, que habla sobre la categoría de Tumá y Tohorá, lo que se traduce malamente como pureza e impureza en todos sus aspectos. Kelim, la pureza e impureza de objetos. Oholot, la pureza o impureza de espacios. Negaim, esto es lo que se llama la lepra, los diferentes tipos de afecciones físicas, tanto en los seres humanos como en las casas, de los que habla la Parashat Tazria Metzora. Para las leyes de la vaquilla roja. Tohorot, las leyes de la propiedad pura. Mikvaot, cómo hacer mikvaot. Nida, las leyes de la menstruación. Machshirin, las leyes de los diferentes líquidos que hacen que la comida sea susceptible o no de recibir Tumá Tohorá. Zavim, hombres y mujeres que tienen flujos corporales continuos y extraños. Tevul Yom, una categoría tremendamente difícil de entender de una persona que ha ido a la mikve pero todavía no es pura. Yadaim, la pureza de las manos. Y Uktzin, que es el tratado más difícil de toda la literatura rabínica, que tiene que ver con la pureza de los retoños, de las florecitas de los árboles. Tremendamente específico. Este es el orden que le da Rabbi Yehuda Hanassi a la literatura rabínica. Es decir, esto no tiene nada que ver con la Biblia, sino que es organizarlo de manera temática. Y él y su Bet Midrash se ponen a trabajar basados en ese modelo y producen dos textos. Un texto es la Mishnah. La Mishnah, a diferencia de muchos de los Midrashim, está escrita predominantemente en hebreo. Un hebreo tremendamente limpio, un hebreo tremendamente fácil de memorizar, porque ese era el propósito de la Mishnah. Era que la gente se la aprendiera. Es más, la palabra Mishnah viene de repetición. La palabra Tana en arameo es la misma palabra Shena en hebreo. El propósito de la Mishnah era organizar estas cosas temáticamente para que fueran de fácil aprendizaje y memorización. ¿Ok? Y en la otra composición, que sigue exactamente el mismo orden, y algunos autores críticos dicen que es un poquito más vieja que la Mishnah, es lo que se llama la Tosefta. Ok, entonces Tosefta, Mishnah y Tosefta, hay todos estos tratados. Entonces hay Mishnah Berajot, hay Tosefta Berajot. Hay Mishnah Pea, hay Tosefta Pea. Hay Mishnah Demai, hay Tosefta Demai. La única excepción, si mal no estoy, algunos tratados donde no hay Tosefta sobre Pirkei Avot. Lo que se llama Avot de Rabbi Natán es lo que se considera por lo general la Tosefta. Pero la mayoría de los tratados de la Mishnah tienen Tosefta. ¿Qué es la Tosefta? El lado B de la Mishnah, hablando en términos musicales. Es material rabínico, material tanaítico que no entró a la Mishnah.
Algunas personas dicen que la Tosefta es el borrador de la Mishnah. Y en efecto, si ustedes leen con la Mishnah abierta, con la Tosefta al lado, ¿cierto? El primer capítulo de Berajot y el primer capítulo de Tosefta, de Mishnah Berajot, y el primer capítulo de Tosefta Berajot están hablando de lo mismo, de las leyes del Shema, pero ambas traen versiones ligeramente diferentes o a veces radicalmente diferentes de los mismos temas. Es claro, no obstante, que la Mishnah era el texto más pulido o el texto más autorizado. La Tosefta es un poquito más vintage, es un poquito más cruda en muchos aspectos, pero ambas, tanto la Mishnah como la Tosefta, fueron preservadas por la comunidad rabínica y van a ser muy importantes en la creación del tercer piso de la literatura rabínica. Preguntas sobre el segundo piso, sobre Mishnah y Tosefta. Ojo, no se confundan entre la Tosefta y los Tosafot. Ambos vienen de la misma raíz, lejosif, es decir, añadir. La Tosefta es la añadidura, la ñapa, el encime. Los Tosafot son los discípulos y nietos de Rashi, comentando sobre la Torah de su abuelo y de su maestro, que van a aparecer 1000 años después de la Tosefta. Entonces, comparten similaridad de nombre y comparten una cierta funcionalidad, es decir, son añadiduras a un corpus que ya existe, pero no tienen nada que ver. Entonces, la Tosefta y los Tosafot no tienen nada que ver. Es una confusión bastante común. No es que el Perush crea el Midrash es un Perush. Estos no son procesos, estas son categorías. Ok, Perush es una forma de crear texto. Es que yo tengo un texto con el que comienzo e interpreto este texto. El Perush es un proceso analítico. Es donde yo tomo un texto preexistente y trato de entenderlo. Hibur es un proceso de creación de texto sintético. Es decir, donde yo junto cosas nuevas y las organizo de una manera nueva. Pero no estoy basado en el orden de otro texto. Los manuscritos más viejos de la Mishnah que tenemos son del siglo XI. No entiendo la pregunta, Ari. ¿Cómo así? O sea, ¿por qué te sorprende que hay Tosefta y Yevamot? Hay Tosefta en prácticamente todos los tratados de la Mishnah. ¿Y el por qué? Porque Rabbi Yehuda así estaba tratando de hacer algo muy difícil, Javerim, que es tratar de reorganizar. O sea, la Mishnah es un libro de texto. Los Midrashei Halajá, los Midrashei Agadá son notas de clase. ¿Sí ven la diferencia? O sea, yo en una nota de clase yo estoy tomando nota de algo que está frente a mí. Cuando yo creo un libro de texto, yo tengo que tomar todo el conocimiento que tengo y organizarlo de una manera que tenga sentido.
Y ese es un proceso donde muchas cosas quedan por fuera. Porque un libro de texto que contenga absolutamente todo es inútil. Pero los rabinos tuvieron a buen recaudo decidir que lo que ellos, o sea, estaban recogiendo una tradición oral milenaria donde había habido un intenso desarrollo, especialmente en los últimos 200 años, que no querían deshacerse de las cosas que quedan por fuera de la Mishnah. Y por eso es que existe la Tosefta. Y este es o sea, Javerim. Y aquí cada uno pues va a mostrar sus colores y sus obsesiones. Si a mí me gustan los Beatles, yo no solo quiero tener los 10 álbumes de los Beatles, sino que si hay, ¿cierto? Encontraron por allá unos cassettes, ¿cierto? Unas cintas magnetofónicas con las sesiones, pues, que no entraron a Let It Be, yo lo voy a comprar. O lo mismo, ¿cierto? La gente que, o sea, cuando uno es fan de algo, no solo es fan de los grandes éxitos, sino que es fan de todo el corpus. Eso es lo que es la Tosefta. Eso es lo que es la Tosefta. Si a mí me gusta el Quijote, bueno, yo me leo el Quijote. Si a mí me gusta Cervantes, yo me leo, ¿cierto? Los entremeses, que son un hueso. Una cosa tan harta. ¿Cierto? Si a mí me gusta... los rabinos sabían que lo que estaban haciendo era importante. No podían meter todo en la Mishnah, pero pues este material tenía que sobrevivir de algún modo. Y la forma en que encontró de sobrevivir fue la Tosefta. ¿Ok? Y otras formas de sobrevivir que ya las vamos a introducir. Claro, el segundo piso. Ok. Una vez yo tengo estos textos, en especial la Mishnah, sucede un fenómeno interesantísimo. Y es que en vez de, o sea, se le comienza a hacer perush al Jibur. Es decir, después de Yehuda Anasí, estamos hablando año 200 al año más o menos 650 o 700 incluso, de acuerdo a algunas malas lenguas de la era común, los rabinos, en vez de estar estudiando directamente leyes de la Torá, que es lo que hacían los rabinos de los Midrashei Halajá, ¿qué es lo que están haciendo? Están haciendo interpretación, perush, pero sobre la Mishnah. Y esto es lo que nosotros llamamos Talmud. El Talmud, o bueno, los Talmuds, los Talmudim, son perushim sobre la Mishnah. Entonces, el Talmud, en su organización, del mismo modo que los Midrashim siguen a su texto base, que es el Tanaj, el Talmud sigue el orden de su texto base, que es la Mishnah. Entonces, volviendo a nuestro gráfico, cuando yo digo Berajot, yo me puedo estar refiriendo a tres cosas en la literatura rabínica. Me puedo estar refiriendo a la Mishnah. En efecto, me puedo estar refiriendo a cuatro cosas.
Si digo simplemente Berajot, yo puedo estar hablando de la Mishnah, puedo estar hablando de la Tosefta, puedo estar hablando del Talmud Bavli sobre Berajot, o puedo estar hablando del Talmud Bavli, del Talmud Yerushalmi sobre Berajot. Entonces, cuando Rabbi Udan así, cuando Rebbe publica la Mishnah, esto es algo revolucionario. Y hay dos grupos geográficamente separados, pero con intercambio, ¿cierto? O sea, esto es como hablar de rabinos en Israel y rabinos en Estados Unidos. Cada uno tiene como sus propias idiosincrasias, sus propios intereses, pero hay comunicación. Y estos señores se llaman los Amoraim. En un lado tenemos los Amoraim de la tierra de Israel. Y en el otro lado tenemos los Amoraim de Babilonia. Ambos reciben tanto la Mishnah como la Tosefta como unas cosas que se llaman Baraitot. ¿Qué es Baraitot? Baraitot Bara en arameo significa pa' afuera, afuera. Son textos aún más externos que ni siquiera entraron a la Tosefta. Eso es cosa aún más, pues, hipster, aún más raro, pues. Uy, este es un dicho de Rabbi Shimon Bar Yochai que no lo tiene nadie, ¿cierto? Solo se preservó en este Bet Midrash. Eso es lo que se llaman Beraitot. Entonces, trabajando con un material muy similar de la Mishnah, la Tosefta y las Beraitot, estos dos grupos de sabios desarrollan dos interpretaciones diferentes de la Mishnah. En este lado tenemos el Talmud de Jerusalén, a pesar de que más que todo fue hecho en la Galilea y en Cesarea. Los judíos no podíamos vivir en Jerusalén en la época de los Amoraim. Yerushalmi en hebreo, en el mundo occidental se le conoce como el Talmud de Palestina, porque eso era, así se llamaba la provincia romana. Y en este lado tenemos el Talmud babilonio o el Babli. Ambos son interpretaciones de la Mishnah. Ambos son perushim de la Mishnah, es decir, siguen el mismo orden. Entonces hay Babli Berajot, hay Yerushalmi Berajot. Diferencias. Diferencias. Hay tratados de la Mishnah que tienen Talmud en una comunidad y no en otra. ¿Ok? Por ejemplo, el ejemplo más fácil, en Babilonia solo estudiaban o solo hicieron Talmud o solo hicieron proceso interpretativo sobre Berajot. ¿Por qué? Porque ninguna de estas leyes, con la excepción de Orlá, se aplica en la diáspora. Entonces sí, pues en Babilonia chévere estudiar estos tratados de la Mishnah, pero es una cuestión puramente teórica. Mientras que Berajot, que habla de el orden del servicio, el Kriyat Shema, etcétera, etcétera, pues es importante. Entonces el Talmud de Yerushalayim, el Talmud Yerushalmi, tiene tratados sobre todos los tratados de Seder Seraim. Mientras que el babilonio solo tiene Berajot.
¿Ok? En general, Moed, hay tratados en ambos Talmudim, lo mismo Nashim, lo mismo Nezikim, pero hay tratados, por ejemplo, Pirkei Avot. Pirkei Avot no tiene Talmud. No escribieron Talmud. ¿Por qué? No me pregunten. Que posiblemente el interés de los Amoraim era un interés legal. Y Avot puede ser un texto muy bonito, un texto muy inspirador, pero no es un texto legal. Avot no, o sea, hay tratados que no tienen Talmud. Kinim no tiene Talmud. Midot no tiene Talmud. Si mal no estoy, paradójicamente, ninguno de estos tratados de Seder Kodashim tiene Talmud Yerushalmi. Lo cual es interesante, que la gente en Babilonia estuviera un poquito más obsesionada con el templo que la gente de Eretz Israel. Pero, cosas veredes. El único tratado de Seder Tohorot que tiene Talmud, Nida. Práctico. Después del templo, ninguna de estas alajot prácticamente se usa. Mikvaot, pero Mikvaot es una Mishnah bastante clarita. Esa es la primera diferencia entre el Talmud Yerushalmi y el Talmud Bavli. No todos, o sea, no es, ninguno de los dos Talmudim es una interpretación, es un perush completo de la Mishnah. No es ni es completo ni es sobreimpuesto, es decir, hay tratados donde tenemos tanto Yerushalmi como Bavli, hay tratados donde solo tenemos Yerushalmi, hay tratados donde solo tenemos Bavli y hay tratados de la Mishnah donde no hay Talmud. Primera diferencia. Segunda diferencia, y eso es algo que hablamos en nuestra clase de historia. El Talmud de Jerusalén da las horas siempre bien. El Talmud de Jerusalén tiene 200 años para desarrollarse, es decir, desde la publicación de la Mishnah hasta el año 400 más o menos. Después del año 400, cuando Roma se convierte al cristianismo y Eretz Israel en esa época era un centro muy importante de la iglesia, en parte por el patronazgo de Helena, que era la mamá de Constantino. Algo pasa cuando el imperio se convierte oficialmente al cristianismo que detiene el proceso talmúdico en Eretz Israel. Por lo tanto, el Talmud Yerushalmi es muchísimo más sucinto, es muchísimo más breve, o sea, es mucho más un perush. ¿Qué es lo que está tratando de decir esta Mishnah? ¿Cuál es la ley? Es muchísimo más telegráfico, aunque hay excepciones. Mientras que en el imperio sasánida, en el imperio persa, el Talmud babilonio tuvo más de 400 años para desarrollarse. El Talmud babilonio más o menos se redacta contemporáneamente con la invasión musulmana a Irak. Y por lo tanto es un texto muchísimo más rico y muchísimo más desarrollado. ¿Por qué? Porque simplemente los rabinos de Babilonia tuvieron 200 años extra para interpretar. Y el Talmud no solo contiene, o sea, y por esto es que el Talmud, y especialmente el Talmud de Babilonia, contiene todo. No solo es un análisis y una interpretación legal de la Mishnah, sino que también incluye muchos midrashim agádicos.
es decir, discusiones teológicas, discusiones anecdóticas sobre la vida de los rabinos. Esto hay mucha más Agadá en el Babli que en el Yerushalmi. Ok, entonces el Midrash, que comienza siendo una interpretación directa de la Torá a partir de los rabinos, eventualmente también se cuela a un texto que es un perush de la Mishnah. Y es tanto así, que hay dos fenómenos interesantes. Por un lado hay una palabra talmúdica que se llama gufa. Gufa, Gimel Vav Pei Aleph, gufa. Gufa significa cuerpo. Y literalmente es una palabra, oiga, nos hemos perdido, volvamos al tema en cuestión. Porque la lógica talmúdica, la lógica de la redacción talmúdica es cumulativa. Entonces, yo estoy hablando, por ejemplo, de Kiddushim. Estoy hablando de matrimonios. Y me acuerdo de una anécdota. Uy, ¿se acuerda cuando Rav Sheshet se casó con esta señora que era de Jerusalén? Y entonces comenzamos a hablar de Jerusalén. Oh, qué linda es Jerusalén. Y Midrashim sobre Jerusalén. Y el rey David. Y yo no sé qué vainas. Y de pronto, 3 páginas en arameo después, alguien dice, oiga, parce, gufa. Estábamos hablando de matrimonios. El Talmud babilonio es un texto tremendamente rico, donde hay no solo interpretación legal, sino también muchísimos midrashim. Tanto viejos midrashim que acaban reciclados dentro del Talmud, como nuevos midrashim, nuevas aproximaciones que estaban ofreciendo estos señores amoraim de Babilonia. Segundo, hay tanto midrash, hay tantas leyendas, no solo bíblicas, sino de la misma vida de los rabinos, que en el siglo XV, un rabino español que se llama Yaakov ibn Habib, saca toda la parte legal del Talmud y produce un texto que se llama el Ein Yaakov, el pozo de Jacob, que es todo el material agádico del Talmud, organizado de acuerdo al Talmud. Y es un texto bastante grande. Eso es todo el material teológico, histórico, ético, anecdotal del Talmud. Y llena 5 tomos gorditos. Lo cual, conversamente, lo hizo un rabino para el tema halágico. Eso es algo de lo que vamos a hablar la próxima clase. Lo hace un rabino también en España, pero 4 siglos antes, el rabino Yitzhak Alfasi, donde saca toda la Agadá, saca todo el relleno teológico y simplemente tiene el material halágico del Talmud. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de ley, saca todo el relleno y deja solo las discusiones halágicas del Talmud. Pero esto ya es tema de nuestra próxima clase. ¿Preguntas? Entonces, la literatura rabínica, dividiendo esta noción del Rambam entre Perushim y Hiburim, entre interpretaciones y composiciones, comienza tempranamente con Perushim sobre la Biblia. Eventualmente en el año 200 hay una crisis existencial importante en la que Rabbi Yehuda Hanassi compone la Mishnah y la Tosefta, y los próximos 500 años prácticamente va a ser un proceso de interpretación de estos Hiburim. Y vamos a ver que, al menos en términos halágicos, esta va a ser un ciclo que se repite bastante a través de la historia. Es decir, aparece un texto seminal, fundamental, que viene a reemplazar lo que viene antes, y luego pasamos 300, 400 años interpretando este texto hasta que aparece otra vez el super genio que reorganiza y recompila el material de una manera diferente, y luego pasamos 500 años haciendo perushim sobre este texto. Y es lo que pasó en la literatura